Durante años escuché hablar del Espíritu Santo, pero si soy honesto, nunca supe realmente quién era. Lo mencionaban en oraciones rápidas, en frases aprendidas de memoria, en momentos solemnes donde todos bajaban la voz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí quedaba, como si su nombre fuera suficiente explicación, como si no fuera necesario entenderlo. Yo creía que el Espíritu Santo era una especie de fuerza invisible, una energía espiritual, algo que se siente, pero no se conoce, y no era el único. En muchas iglesias se habla mucho de Dios Padre, se predica intensamente sobre Jesús, pero cuando llega el turno del Espíritu Santo, todo se vuelve confuso. Unos lo reducen a emociones, otros lo usan para justificar excesos, y muchos simplemente lo ignoran. Lo más inquietante es que nadie me enseñó claramente quién es. No qué hace, eso lo repetían, sino quién es, porque una cosa es hablar de una función, y otra muy distinta es conocer una persona. Y ahí comenzó mi incomodidad. ¿Cómo podía tener una relación con alguien que nunca me explicaron si era alguien o algo? Un día me di cuenta de algo perturbador. Sabía versículos sueltos, frases populares, ideas heredadas, pero no tenía una base bíblica sólida. Todo lo que creía del Espíritu Santo venía más de la tradición que del texto, más del ambiente que de la Escritura. Y eso me obligó a detenerme. Abrí la Biblia con una pregunta sencilla, pero peligrosa. ¿Quién eres realmente? No qué provocas, no cómo se manifiesta, sino quién eres tú según la Biblia. Porque si el Espíritu Santo es Dios, como siempre me dijeron, entonces no puede ser una fuerza impersonal. Dios no es una energía. Dios habla, decide, ama, se entristece, guía. Y si el Espíritu Santo comparte la misma esencia divina, entonces debía ser mucho más de lo que yo imaginaba. Ahí entendí algo clave. La confusión no es casual. Un espíritu que no se conoce es fácil de manipular, fácil de usar, fácil de reducir a experiencias emocionales o a silencio absoluto. Y eso explica por qué tantos cristianos viven desconectados de una parte fundamental de su fe sin darse cuenta. Esa revelación no me llevó a rechazar lo que creía, me llevó a profundizar, a volver al principio, a los textos antiguos. Porque si quería conocer al Espíritu Santo de verdad, tenía que empezar donde todo comenzó, antes de los dones, antes del fuego, antes de Pentecostés. Tenía que ir al origen, al primer momento en que la Biblia lo menciona. Y ahí fue donde descubrí que el Espíritu Santo siempre estuvo presente, incluso cuando nadie lo veía. Después de entender que el Espíritu Santo no era una fuerza impersonal, sino alguien real, supe que tenía que ir más atrás, mucho más atrás, antes de los templos, antes de la iglesia, antes incluso de Jesús caminando entre la gente. Porque si el Espíritu Santo es eterno, su historia no podía comenzar en Hechos capítulo 2. Y entonces abrí la Biblia por el principio, literalmente, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque ahí estaba, desde el primer versículo, antes de la luz, antes de la forma, antes del orden. El Espíritu Santo no aparece como invitado tardío en la historia de Dios, aparece como protagonista desde la creación misma. Ahí entendí algo crucial. El Espíritu Santo no fue creado para la iglesia. La iglesia fue creada con la presencia del Espíritu. Mientras leía con más atención, empecé a notar un patrón que nunca me habían explicado con claridad. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba permanentemente en todos. Venía, actuaba, se retiraba, descendía sobre personas específicas para momentos específicos. Estaba sobre Bezalel para darle sabiduría artística, sobre Sansón para darle fuerza sobrenatural, sobre David para gobernar con un corazón conforme al de Dios, sobre los profetas para hablar palabras que no venían de ellos mismos. Y eso me hizo entender algo importante. El Espíritu Santo siempre fue el agente activo de Dios en la tierra, el que ejecuta, el que capacita, el que revela, el que conecta lo invisible con lo visible. Pero también descubrí algo inquietante. En algunos casos, el Espíritu se retiraba, como con Saúl, y ese detalle casi nunca se predica, porque muestra una realidad incómoda. Bajo el antiguo pacto, la presencia del Espíritu no era permanente, era condicional, dependía del propósito y de la obediencia. Eso me hizo ver que el problema nunca fue la ausencia del Espíritu, sino la incapacidad humana de sostener su presencia. Mientras más leía, más claro se volvía el contraste. El Antiguo Testamento estaba lleno de encuentros momentáneos con el Espíritu, visitas divinas, unciones temporales, pero nada definitivo, nada estable, nada continuo. Y entonces entendí por qué los profetas hablaban de un futuro distinto. Un tiempo donde Dios no solo estaría con su pueblo, sino dentro de ellos. Un tiempo donde el Espíritu no vendría por momentos, sino que permanecería. Ese anhelo atraviesa toda la Escritura. Es como una promesa suspendida en el aire, algo que todavía no había llegado, algo que necesitaba un cambio radical en la relación entre Dios y el ser humano. Y ahí todo volvió a apuntar a Jesús. Porque si el Espíritu Santo había estado activo desde la creación, pero limitado por el pecado humano, entonces alguien tenía que venir a preparar el camino. Alguien tenía que abrir la puerta para que esa presencia ya no fuera temporal, sino permanente. Y ese fue el momento en que entendí que Jesús no vino solo a salvar,
Vino a hacer habitable al ser humano para el Espíritu de Dios. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, pero eso me llevó a una pregunta aún más profunda. ¿Qué relación tenía Jesús con el Espíritu Santo mientras estuvo en la tierra? Y esa respuesta cambia por completo la manera en que entendemos la fe cristiana. Llegados a este punto, entendí que no podía hablar del Espíritu Santo sin mirar de frente a Jesús. Porque si había alguien que vivió en perfecta comunión con Él, fue Jesús. Y lo que descubrí al observar esa relación cambió por completo mi manera de entender la vida espiritual. Jesús no comenzó su ministerio haciendo milagros. Eso fue lo primero que noté. Pasaron casi 30 años en silencio. 30 años sin señales públicas, sin multitudes, sin prodigios. Y entonces ocurrió algo decisivo. El bautismo. Cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado». Ese momento no fue simbólico. Fue una transición. El inicio visible de algo que había estado ocurriendo desde la eternidad. Y ahí entendí algo que incomoda a muchos. Jesús eligió no ministrar desde su poder divino e independiente, sino desde la dependencia total del Espíritu Santo. No porque no pudiera hacerlo solo, sino porque vino a mostrarnos el modelo. Después del bautismo, el Espíritu no lo llevó a un escenario, lo llevó al desierto, a la prueba, al silencio, a la tentación. Y Jesús no salió de ahí usando fuerza sobrenatural, sino obediencia, palabra y comunión con el Espíritu. Cada milagro que realizó después no fue un acto aislado de divinidad, fue el resultado de una vida rendida. Jesús sanaba, liberaba y enseñaba en el poder del Espíritu. Él mismo lo dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido». Eso me confrontó profundamente, porque si Jesús, siendo quien era, no actuó separado del Espíritu, ¿por qué nosotros creemos que podemos vivir la fe sin Él? Jesús hablaba del Espíritu como alguien cercano, no como doctrina, no como energía. Decía que el Espíritu enseñaría, recordaría, guiaría, convencería. Usaba verbos personales, acciones conscientes, relación viva. Y entonces llegó el momento más impactante. Jesús dijo que era mejor que Él se fuera. ¿Cómo podía ser mejor? ¿Mejor que tenerlo físicamente presente? La respuesta estaba clara, aunque nunca la había entendido del todo. Si Jesús se quedaba, estaría limitado a un lugar. Pero si se iba, el Espíritu vendría a habitar en cada creyente. No junto a ellos, sino dentro de ellos. Ahí comprendí que el cristianismo no está centrado solo en seguir enseñanzas, sino en albergar una presencia. Jesús no prometió una religión más organizada, prometió al Espíritu Santo. Y entonces todo cambió de enfoque. La cruz ya no era solo perdón, era acceso. La resurrección ya no era solo victoria, era activación. Y la ascensión no era una despedida, era una preparación. Porque algo estaba por suceder que transformaría para siempre la relación entre Dios y el ser humano. Y si el Espíritu Santo había sido visitante en el Antiguo Testamento y compañero perfecto de Jesús durante su ministerio, entonces lo que vendría después no podía ser menor. Si hasta ese momento el Espíritu Santo había sido una promesa, en Pentecostés se convirtió en una experiencia imposible de ignorar. Yo siempre había escuchado esa historia como algo lejano, casi simbólico. Lenguas de fuego, un viento fuerte, personas hablando idiomas extraños. Pero cuando la leí con atención, entendí que Pentecostés no fue un evento místico aislado. Fue una ruptura histórica. Los discípulos no estaban buscando poder. Estaban escondidos, con miedo, con puertas cerradas, aún confundidos, incluso después de haber visto a Jesús resucitado. Y eso es importante, porque demuestra algo que casi nadie dice. Ver milagros no transforma el corazón si el Espíritu no está dentro. Jesús les había ordenado esperar, no predicar todavía, no salir todavía, no hacer nada sin el Espíritu, porque incluso el mensaje correcto, sin el poder correcto, se vuelve inofensivo. Y entonces ocurrió. No lo controlaron, no lo planearon, no lo provocaron. El Espíritu vino, no entró con suavidad, entró como viento impetuoso, como fuego visible, como una presencia imposible de contener. Y algo cambió para siempre. El Espíritu Santo ya no descendía sobre una sola persona por un momento, ahora habitaba en muchos al mismo tiempo. Ahí comprendí algo clave. Pentecostés no fue el nacimiento de una iglesia poderosa, fue el fin de una fe dependiente del templo. Desde ese día, Dios ya no habitaba en un edificio, habitaba en personas. Y el efecto fue inmediato. Los mismos hombres que antes huían, ahora hablaban con autoridad. Los que negaban, ahora proclamaban. Los que dudaban, ahora entendían las Escrituras con claridad sobrenatural. Pedro no estudió teología esa mañana, no se preparó un discurso, pero habló con una convicción que atravesó corazones. ¿Por qué? Porque el Espíritu no solo da palabras, da entendimiento, valentía y discernimiento. Y aquí entendí algo que me confrontó profundamente. El Espíritu Santo no vino a hacernos más religiosos, vino a hacernos más conscientes de Dios. No vino a crear rituales nuevos, vino a producir transformación interna. Pentecostés no fue ruido sin propósito, fue evidencia de una nueva realidad espiritual. Personas comunes convertidas en portadores de lo eterno. Pero también descubrí algo que muchos prefieren ignorar. No todos querían entenderlo. Algunos se burlaron. Dijeron que estaban ebrios.
porque el Espíritu siempre incomoda a quien intenta explicar a Dios sin Él. Desde ese día, el Espíritu Santo se convirtió en el motor de la fe cristiana, no como espectáculo, sino como guía diaria, no como emoción constante, sino como presencia fiel. Y sin embargo, con el paso del tiempo, algo se fue perdiendo. Muchos aceptaron la cruz, pero ignoraron al Espíritu. Muchos celebraron Pentecostés, pero no aprendieron a caminar con Él. Y ahí nació una nueva pregunta, quizá la más incómoda de todas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿por qué tantos creyentes viven como si no estuviera? La respuesta no está en el cielo, está en nuestra resistencia, porque conocer al Espíritu no es solo recibirlo, es permitirle gobernar. Y ese es el punto donde muchos retroceden. Ahí es donde comienza la lucha final. Después de entender quién es el Espíritu Santo, cómo actuó la historia y cómo transformó a los primeros creyentes, me enfrenté a la pregunta que nadie puede evitar por mucho tiempo. ¿Qué hago yo con él ahora? Porque el problema nunca ha sido si el Espíritu Santo existe. El problema es si lo dejamos gobernar. Descubrí que muchos creyentes viven con el Espíritu como invitado, no como Señor. Lo reconocen, pero no lo escuchan. Lo mencionan, pero no le obedecen. Le oran cuando necesitan consuelo, pero lo ignoran cuando confronta. Y ahí entendí algo incómodo. El Espíritu Santo no se impone. Él guía, convence, susurra, pero no obliga. Jesús nunca prometió que el Espíritu nos haría sentir cómodos. Prometió que nos guiaría a la verdad. Y la verdad, muchas veces, duele antes de sanar. El Espíritu revela lo que escondemos. Expone lo que justificamos. Toca áreas que preferimos dejar cerradas. No para condenar, sino para transformar. Pero esa transformación tiene un precio: rendición. Yo creía que caminar con el Espíritu significaba vivir en experiencias sobrenaturales constantes. Pero aprendí que, la mayoría del tiempo, Él actúa en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, en silencios incómodos, en obediencias que nadie ve. El verdadero poder del Espíritu no siempre se manifiesta en lo visible, sino en lo invisible, en carácter, en dominio propio, en amor cuando no conviene, en verdad cuando cuesta. Y entonces comprendí algo que une toda esta historia desde el principio. El Espíritu Santo no vino a reemplazar a Jesús, vino a formar a Jesús en nosotros. No vino a crear seguidores emocionados, sino discípulos transformados. Por eso muchos lo evitan, porque aceptar al Espíritu es aceptar cambio. Es dejar de negociar con Dios. Es permitir que Él dirija, incluso cuando no entendemos el rumbo. Hoy entiendo que el Espíritu Santo no es una doctrina olvidada ni una experiencia extrema. Es la presencia constante de Dios caminando conmigo, corrigiéndome, guiándome, sosteniéndome. Y la pregunta final no es teológica, es personal. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Lo tienes o lo sigues? Porque una cosa es creer en el Espíritu Santo, y otra muy distinta es vivir bajo su dirección. El cristianismo no fue diseñado para vivirse solo con información bíblica, sino con revelación viva. No con normas externas, sino con transformación interna. Y esa transformación sigue disponible hoy, no para unos pocos, no para líderes, no para espirituales, para todos los que se atreven a rendirse. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna, la fe deja de ser una idea y se convierte en una vida.